Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva emisión de Ciencia en Frecuencia. Les saluda Ángeles Espinosa, a un lado de mi compañero Juan Carlos Hernández. Recordándoles que nos escuchamos por la 104.1 en Saltillo, en la 89.5 de FM, aquí en Torreón, Radio Universidad. Y también recordarles que nos vemos por YouTube como Ciencia en Frecuencia, nos escuchamos por Spotify como Ciencia en Frecuencia, para que nos sigan, se suscriban y nos den like. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el doctor César Ariel Tapia. Mucho gusto, doctor. Igualmente, muchas gracias por invitarme y mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, pues el doctor Tapia es mayor médico cirujano con retiro y actualmente es director general de la Cruz Roja, esa gran institución a la que todos hemos recurrido alguna vez, ¿no? Y que, pues bueno, es parte de la pues de los mexicanos, ¿no? De todos los mexicanos. Doctor, primero, para empezar, háblanos un poquito de ti, de tu formación académica y profesional. Ok, bueno, pues yo soy egresado de acá de la escuela de la Universidad Autónoma de Coahuila, causé alta en el ejército. Lobo. Y sí, causé alta en el ejército, 1995, me retiré en el 2019 con el grado de mayor, me regresé acá a Torreón porque pues es mi ciudad, ¿verdad? Yo estaba en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México cuando me retiré y me vine aquí, estaban escogiendo algún director para Cruz Roja Torreón. Entonces yo me presenté mi currículum. Yo soy maestro en gestión estratégica de instituciones de salud, tengo otra maestría en tanatología, un diplomado en bioética y un diplomado en administración hospitalaria y alta dirección. Entonces me postulo y aparte de eso, bueno, hay un diplomado en coordinación de trasplante por la UNAM y el Senatra. Me postulo en Cruz Roja y empiezo como director. También empecé como coordinador de trasplante en el Hospital General, en la Secretaría de Salud, aquí en lo que llaman el Manto de la Virgen, ¿verdad? El Hospital General de zona de aquí de Torreón. Y bueno, Cruz Roja, más que nada, que es el movimiento internacional humanitario más grande que existe en el mundo, es un orgullo pertenecer ahí a la dirección general y estar manejando pues esa noble institución que, como tú dices, acudimos pobres, ricos y de todos los tamaños y colores, ¿verdad? Lo primero cuando sucede algo es que hablamos al 911 o hablamos a Cruz Roja para obtener la ayuda que necesitamos. Claro. Doctor, y cuéntanos un poquito acerca de la estructura con la que cuenta la Cruz Roja aquí en Torreón. No sé, los médicos, cuántos médicos tienen, especialidades, y luego ya vamos a las estadísticas de cuántos pacientes atienden y cuántos traslados, o sea, es muy amplio, muy amplio todo lo que se hace en Cruz Roja. Ok, bueno, aquí Cruz Roja tiene un modelo muy especial. Cruz Roja tiene su columna vertebral en el ámbito prehospitalario, que es el de ambulancias, ¿verdad? En todo el mundo, así empezó, así inició Cruz Roja, ¿verdad? De alguna manera así evolucionó, por eso creemos siempre o lo relacionamos con el sistema de ambulancias, el sistema prehospitalario. Sin embargo, para poder ser autosustentable se presentó un plan en Cruz Roja Internacional, el Plan 2030, en lo que sugiere tener hospitales para poder sostenerse a sí misma. Okay. Generalmente Cruz Roja se sostenía de donaciones de la misma gente y donaciones de las empresas socialmente responsables, y ahora con el plan hospitalario, que no es nuevo para Torreón, porque Torreón tiene un hospital desde hace 30 años aquí en Torreón, ha logrado ser un poquito más autosustentable la institución. Hay pocas Cruz Rojas que tienen hospital. Hay creo que 5 o 6 en todo el país, y una de estas es aquí en Torreón. O sea, Torreón fue pionero en poner hospital en Yo creo que sí, obviamente fue primero Cruz Roja Polanco, que es la sede nacional, ahí en la Ciudad de México, pero creo que inmediatamente fue Torreón, porque yo recuerdo desde tiempos antes de irme yo de aquí, ya existía Cruz Roja. Una hermana mía que también es médico dio clases ahí porque tenían una escuela de enfermería, y actualmente, bueno, pues cuenta con una estructura muy amplia, una estructura de gestión muy grande.
tenemos 2 quirófanos, tenemos todos los servicios auxiliares de diagnóstico, como son laboratorio, rayos X, farmacia. Esta es una sala de emergencias donde hay 14 médicos generales y hay un urgenciólogo por cada turno. También contamos con las especialidades de ginecobstetricia, cirugía, pediatría, rehabilitación, ¿qué más? Cirugía general, ortopedia, que son las más socorridas por la gente y bueno, son las que nosotros tenemos ahorita actualmente en Cruz Roja. A mí me gustó mencionarlas porque mucha gente cree que Cruz Roja nada más es como antes, que llegaba al paciente y lo atendían y se iba a otro hospital. Entonces ahora no, ahora tiene un área hospitalaria donde tenemos 24 camas sensables, de las cuales 8 son privados. Tenemos 2 quirófanos que cuenta con torre de endoscopía, cuenta con arco en C, con muchísimas cosas a las que van a operar ya especialistas ahí, muchas veces de renombre aquí en Torreón, y tenemos un aproximado de 150, 130 cirugías por mes. Qué impresión. Doctor, pero ¿nos puede contar cuál es la función que desempeña como director en la Cruz Roja? Mira, en Cruz Roja, ahora sí que el organigrama, ¿verdad?, que tiene la Cruz Roja a nivel internacional es la de tener un consejo que está compuesto generalmente por empresarios de la región, en los cuales ellos se ocupan principalmente de atraer fondos para que Cruz Roja siga subsistiendo de alguna manera. Okay. De ahí abajo hay en el organigrama sigue un director general, que en este caso soy yo, y de mí dependen 4 áreas, que son la área de socorrismo, que es la columna vertebral de Cruz Roja, ¿verdad? ¿Es urgencias? No, socorrismo es ambulancias, okay. Donde están los socorristas, los técnicos en urgencias médicas, de los cuales también mencionar que tenemos la única escuela que existe en el norte del país de técnicos de urgencia médica. Todos los técnicos de urgencia médica que están aquí en Coahuila, muchas veces en Nuevo León y en Chihuahua, egresaron de nuestra escuela. Y ahorita creo que van más arriba de las 50 generaciones de la escuela de TUM. Qué interesante. Que está a espaldas de Cruz Roja, ahí se encuentra. Okay. Entonces, todo estructura de socorrismo o de sistema prehospitalario lo identificamos más con Cruz Roja. Que también tienen práctica de rescate o algo así, he visto que tiene. Sí, tenemos rescate urbano, tenemos rescate agreste, tenemos equipos, tenemos por ahí 2 perritos también que eran buscadores, que se dedicaban al rescate. Y todo eso es una estructura. Nosotros ofrecemos a las empresas, por ejemplo, 38 cursos, que son hasta de movilidad de montacargas, ergonomía, primeros auxilios, RCP, o sea, es una carpeta impresionante y que están respaldados todos por la Secretaría del Trabajo. Entonces, también las empresas que gusten contratarnos, pues con mucho gusto, ¿verdad? Es para la subsistencia de Cruz Roja, no es una institución con fines de lucro, nada más lo hacemos para poder sostenernos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte prehospitalaria, y la parte hospitalaria, pues, como ya les mencioné, ahí tengo un área médica, tengo una directora médica, que es la doctora Salazar, es urgencióloga, si gustan invitarla un día para que hable también de esa área. Sí. Tenemos un área de servicios también, que es la otra área grande, socorrismo, servicios, la médica y la administrativa contable. Y luego de ahí se desprenden un sinfín de áreas ahí en Cruz Roja. Aproximadamente, si me dices tú cuántos tienes entre voluntarios y trabajadores de base, yo creo que rebasamos los 200. 200 personas. Más de 200. Qué interesante. Y entonces, Cruz Roja Torreón es una organización aparte o pertenece a la Cruz Roja a nivel nacional, o cómo es la estructura más o menos, porque hay una sede a nivel claro, hay una sede internacional y luego nacional. Exactamente, sí. Y luego una estatal que está en Saltillo, y luego unas subdelegaciones que somos nosotros, como una subdelegación Torreón, ¿verdad? Pero no todas, como te digo, no todas tienen hospitales. Somos una de las muy pocas que tenemos hospitales. Generalmente llegan y es una atención rápida, una atención prehospitalaria, una atención hospitalaria nada más para estabilizarlo, y de ahí lo sacan a otros lugares, ¿verdad? Nosotros en general podemos hacer lo mismo, pero nosotros ya tenemos medios para sacar adelante al paciente, ¿no? Tenemos unas salas de shock ahí, tenemos terapia intensiva, tenemos encamados, y aunque no contamos con los medios grandes, pues podemos o tratamos de hacer lo que podamos con lo que tenemos. Sí, claro. Totalmente. Doctor, más o menos, ¿cuántas personas atienden
No sé si tienes las estadísticas. Sí, claro. Atendemos un aproximado de 4,000 personas por mes. 4,000 personas por mes y los traslados aproximadamente de 2,000 traslados al mes. ¿Los traslados son de urgencias? Los traslados son de urgencias. Okay. No contabilizamos. Tenemos traslados privados, pero eso no los contabilizamos a grandes rasgos. Okay. O sea, nosotros te contabilizamos, bueno, sí lo contabilizamos, pero te hablamos más de lo que nosotros ayudamos a la comunidad. Okay. O sea, el ayuda a la comunidad es el traslado gratuito. Uh-huh. El traslado del paciente que se accidentó, que tuvo un choque, que tuvo un infarto. El traslado que no se cobra, vamos. Claro. Okay. Sí, ¿verdad? Y en atenciones, pues obviamente nosotros tenemos cuotas de recuperación para poder seguir trabajando. Hay mucha gente que luego dice, no, es que voy a Cruz Roja y no me van a cobrar nada. Y entonces empiezas, no, pues sabes que sí hay que pagar los materiales de curación, obviamente, claro. Hay que pagar la jeringuita, hay que pagar. Pero, vamos, lo que te sale en Cruz Roja en pues 500 claro. pesos te sale en otro lado en 5,000, ¿no? Claro. Entonces, eso también tiene que ser muy consciente de la población, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues que... No sé si te fijas ahí en el plaqueo que dice 70 pesos. Oiga, pero en el plaqueo ya me quitaron 70 pesos. Bueno, pero es que sí, no corresponde ni siquiera un suero, ¿verdad? Que le hemos puesto. Entonces, para estar en sintonía, pues hay una cuota de recuperación para que Cruz Roja siga funcionando. Y es que los gastos de un hospital son... impresionantes. Sí. Sí, proveedores, servicios, el pago a los médicos, el pago de nómina. Okay. Porque pues están bajo sueldo, unos son voluntarios, pero muchos están bajo sueldo, ¿no? Pero entonces Cruz Roja, para irnos claros, es una institución independiente, o sea, no pertenece al gobierno. Al gobierno. Sí, las instituciones así se llaman YAP, instituciones de asistencia privada. Okay. ¿Y por qué? Porque somos privados, pero somos sin fines de lucro. Sí. O sea, no podemos lucrar con el dolor de la gente, ¿no? Hacemos todo más bien por cuotas de recuperación. Uh-huh. Absolutamente se cobra cosas para poder seguir funcionando. Okay. El dinero que nosotros de alguna forma donamos a la población es entre 1 millón y 2 millones al mes. ¿En qué? En lo que consultan, por ejemplo, una consulta de especialista en Cruz Roja te salen 200 pesos y es el mismo médico que te va a ver en un hospital privado por 1,500, 1,000, 2,000 pesos. Sí. Claro. Entonces, vemos una consulta y una curación en sala de emergencias que en un hospital privado te va a salir en 5,000, 6,000 pesos, ahí te salen 1,000, por decir algo. Entonces, somos una institución privada, pero no tenemos fines de lucro. Y obviamente hay gente a la que obviamente no se le puede cobrar, no se le puede pedir ningún donativo porque son indigentes, porque son etnias, porque son migrantes, y también es un peso, bueno, es una labor que desarrolla Cruz Roja, ¿no? Sí, totalmente. Doctor, ¿qué son los casos que más atienden, que llegan las personas? ¿Cuáles serían, por ejemplo, ahí en urgencias? Fíjate que no varían mucho en comparación a todos los hospitales. Las estadísticas pues realmente son nacionales, ¿no? Uh-huh. Lo que vino atendiendo, pero Cruz Roja lo identifica más como con casos de emergencia. Entonces, sí. En ese tiempo, en ese tenor, pues más bien dicho, lo que atendemos mucho son accidentes automovilísticos, atropellamientos, heridas por proyectil de fuego, heridas por arma blanca, intoxicaciones, intentos de suicidio, cosas de esa magnitud, ¿verdad? Pero también en la consulta general que le llamamos nosotros, pues se atienden gastroenteritis, se atienden infecciones de vías respiratorias, se atiende lo común que ya sabe que en todos los hospitales es la principal causa de atención. Las cirugías, pues ortopedia y ginecología se llevan el premio, están altísimas y de ahí en más van bajando un poquito, pero siempre tenemos algo variado ahí en Cruz Roja de cirugía. Okay. Y los fines de semana son más movidos, ¿verdad? Sí, los fines de semana aumentan mucho los accidentes automovilísticos, sobre todo por la causa del alcohol, ¿no? O sea, empieza a beber la persona. Ahora ya hay más cultura en ese aspecto, ya tienes el conductor designado, ya se van en Uber los muchachos, etcétera, etcétera. Ya. Estaba mal puesto. Sí. Perdón, es que luego me relajo y me salgo de cuadro, disculpe. Sí. Okay. Bien. No, pues muy interesante toda la labor que desarrollan ahí en Cruz Roja y bueno, pues finalmente son indispensables para la población.
Ahora, me imagino que también se jugó un papel importante durante la pandemia, aunque no fueron no era hospital COVID, pero pues para atender otras cosas que en otros hospitales se derivaron, ¿no, doctor? Sí, muchísimo, olvídate. Sobre todo mucha cirugía, hubo un aumento de cirugía impresionante, porque pues no estaba operando el ISSSTE, no estaba operando el IMSS, entonces todos esos pacientes se derivaban a Cruz Roja, ¿no? Porque por el hecho de que pues tenían algún malestar, que una vesícula biliar, un apéndice, cuestiones de emergencia que no podían esperar a que se operaran en otros hospitales, o no había mucho efectivo para que se operara en un hospital privado de alta gama, por decirlo de alguna forma, entonces acudían a Cruz Roja y les brindamos la atención y la calidad que pues podamos brindarles ahí. Incluso tuvimos 2 ambulancias que hacían puro traslado de COVID, tuvimos un flujo impresionante de traslados, se nos duplicó. Teníamos ahí, iban en una cápsula las pacientes con COVID, iban con su respirador, todos los muchachos iban con su traje Tyvek, su protección, tanto el TUM, que es el técnico en urgencias médicas, como el socorrista, como el médico, incluso la enfermera o hasta el chofer. Entonces sí hubo un gasto muy grande, pero también hubo ingreso grande por el hecho de que derivaba muchos hospitales allá a Cruz Roja. Y fuimos de los primeritos que pusimos filtro, porque nos llegaban noticias de allí también de España de que había ya pacientes que estaban siendo intubados, pronados. Ahorita ya oía yo a la doctora que hablaba acerca de esa cuestión de las pandemias, porque yo me acuerdo que íbamos a Saltillo y le empezaron a enviar a otro compañero médico fotos de España, donde ya estaban intubados los pacientes, estaban pronaditos, etcétera. Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a ponerte esto y esto y esto, porque esto en 2 o 3 meses nos va a explotar aquí en México. A pesar de que muchos secretarios de salud decían que no, pues sí, ¿verdad? Entonces, sí, se dio. Totalmente. Ahí comentabas acerca de que había una escuela de técnicos en urgencia médica. En urgencia médica. Ajá, sí es. Platícanos un poquito de eso. Si nos puedes hablar acerca de esta escuela que dices que es la única en el norte del país. ¿Cuántos ingresan? ¿Cuántos egresan? ¿Cuánto es el tiempo, el periodo que se estudia? Y de una vez para que quizá haya gente que esté interesada. Generalmente ingresan alrededor de 50 o 70 por generación. Es después de, muchos van después de la preparatoria, porque es una carrera técnica. Okay. La duración creo que es de 1 año, 1 año y medio. No tengo mucho contacto directo con la escuela, más que con los coordinadores, pero adquieren todas las capacidades que debe tener un técnico de urgencia médica, y está avalada por la SEP, está avalada por las instituciones que corresponden para que tenga validez su título. Y bueno, técnicos en urgencia médica son como paramédicos. En ese aspecto están preparados para hacer RCP avanzada, rescate, toda esta cuestión que se les enseña. Algunos tienen un curso de rappel, etcétera, y entonces pueden estar dentro de las ambulancias. Si tú ves todos los sistemas de ambulancia privados de aquí de Torreón son egresados de Cruz Roja, todos los TUMS que andan ahí. Es raro que hay un TUM de otro lado. Empresas como Peñoles, Lala, etcétera, pues obviamente tienen TUMS que se egresaron de Cruz Roja. Y la escuela está por la calle Ortiz de Domínguez, que es Ortiz Domínguez, que es, atrás de la conocíamos como la 12, sí. Y está entre Hidalgo y Presidente Carranza. Atrás de la Cruz Roja, atrás ¿verdad? De la Cruz Roja. Ahí se ve una torrecita de rapel. Una torre de rapel, así es. Y, por ejemplo, ahora que comentas eso, la importancia de estos técnicos, y que deben de tener ciertas características también, porque pues tienen que llegar y responder de inmediato ante la emergencia, ¿verdad? No bloquearse, porque, bueno, yo en mi caso, lo voy a decir, en mi caso, yo cuando veo a alguien que está sufriendo ahí, me pongo a sufrir. No sabes qué hacer. Yo me pongo a sufrir con la persona, ¿no? Yo creo que sería mal técnico en ese sentido, ¿no? Porque ellos tienen que llegar y tienen que responder, igual que comentabas ahorita, ¿no? De la urgencióloga, que tiene que estar preparada, pues, para ver muchos casos impresionantes en muchas ocasiones, ¿no? Que implican luego a menores, y que, pues, tienes que actuar y guardarte sentimientos y demás, ¿no, doctor? Sí, ahí en definitivo tienen que estar muy preparados,
tanto psicológica como académicamente, ¿no? Para brindar los primeros auxilios, para brindar RCP básica, algunos para brindar RCP avanzada, para rescatar pacientes que están prensados, pacientes que están sangrando, de tener hemorragias, etcétera. En la misión de ellos, pues que en el menor tiempo posible puedan llevarlo a un hospital con vida y pueden ingresar a un sistema hospitalario para una atención de alta especialidad, ¿verdad? O de especialidad. Claro. Doctor, ahora que hablamos ya de estos temas, me gustaría, bueno, ahorita comentó que usted es médico cirujano. Entonces me gustaría preguntar pues ya un poquito sobre los trasplantes. ¿Usted está encargado también de esta área aquí en Cruz Roja? Bueno, en Cruz Roja no se realizan trasplantes. Generalmente los trasplantes aquí yo soy coordinación de trasplantes, coordinación de donación de órganos para trasplante. Okay. Ahí se llama la maestría. Bueno, generalmente aquí en Torreón, licencia de trasplantes, hay pocos hospitales. Hay pocos hospitales que lo tienen, el Universitario, el Hospital General, el Hospital Español y el Ángeles, yo creo. Okay. Las licencias para donación de órganos son diferentes, creo que son los mismos los que la tienen, pero estamos trabajando desde hace mucho con un proyecto para ver si logramos tener la licencia de donación de órganos para trasplante en Cruz Roja. Okay. No podemos tener una licencia de trasplante porque no cumplimos con la infraestructura ni humana, ni de arquitectura, ni de aparatología que se necesita, okay. Pero sí podemos ser un hospital de donación de órganos. Okay. Entonces sí hemos trabajado con ese proyecto, llevamos 2-3 años, es difícil, es un camino muy arduo, tienes que tener también algo de infraestructura importante en todos los aspectos y también de médicos para llevarlo a cabo, pero esperamos poder lograrlo en alguna ocasión aquí en Torreón, okay. ¿Verdad? Y realmente procurar órganos, que es una labor que aquí ha estado ya muy descuidada de hace muchos años. Yo hace 10, 15, 20 años veía Coahuila como en una estadística muy alta de trasplante cadavérico, que es el que buscamos, no el trasplante vivo, sino el trasplante cadavérico. Y de repente pues ya vengo yo acá a Torreón, me contrataron también ahí en el Hospital General y de repente pues ya desaparece el programa o se abate mucho. La realidad es que no hay mucha donación de órganos y no hay una cultura de donación de órganos. Precisamente ahora septiembre es el mes de la donación de órganos para trasplante, el 26 de septiembre es el día de la donación de órganos para trasplante. También es un tema muy interesante, ¿verdad? Pues sí, muy, muy interesante, y como comentas que no, en Torreón no se tiene esa cultura, ¿no? Pues incluso de poder decir a través de los que manejamos, ¿no? Que sí. En nuestra licencia de que pues somos donadores para en caso de que pues un evento fatal, ¿no? Pueda servirle nuestros órganos a otras personas, ¿no? A veces como que no sé si se dé en todo México, pero como que somos muy celosos del cuerpo, inclusive en la muerte, ¿no? Así. Sí. Entonces pues bueno, ojalá que se pueda revertir. Ya casi llegamos al final de este segmento, pero al regresar, no sé si te parezca que nos platiques más acerca de esta cuestión de los trasplantes. Sí, claro. Algunas cuestiones de los mitos que se dan en torno a esto. Hablabas acerca del trasplante cadavérico. ¿Cuánto tiene que durar los traslados? Ahí vemos en películas, ¿no? Que tiene que ser de inmediato y van en aviones y en motos, sí. Para dejar los órganos, y que nos platiques un poquito de esto. Y no sé, seguimos platicando también pues en torno a toda esta cuestión. Bueno, pues ya regresamos a Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos escuchamos a través de Radio Universidad, aquí en Torreón en el 89.5 y en Saltillo en el 104.1. También nos escuchamos a través de Spotify, en el canal que lo encuentran como Ciencia en Frecuencia, o también nos vemos y nos escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Les pedimos que le den like, y compartan, se suscriban,
porque muchos ven el video pero no se suscriben. Entonces, para poder hacer crecer esta comunidad y que conozcamos acerca de estas cuestiones médicas y de la ciencia. El día de hoy nos encontramos con el doctor César Ariel Tapia Rodríguez, mayor médico cirujano en retiro y actual director general de Cruz Roja. Así es. Gracias, doctor. Pues seguimos Sí. Platicando acerca de los trasplantes. Sí, justamente hablando de trasplantes, yo quería conocer si es posible el proceso que se sigue para hacer un trasplante de órganos. Pues mira, aquí en México, como en otros países, tenemos un centro regulador que está descentralizado de la Secretaría de Salud, se llama CENATRA, que quiere decir Centro Nacional de Trasplantes. Ellos tienen todo un sistema ya bien estructurado, donde está una lista de potenciales donantes y también de personas que necesitan los órganos. Por ejemplo, ahorita a nivel de México, en la lista nacional de trasplantes, hay 22,000 personas que necesitan un órgano. Generalmente de esas, el mayor órgano que se necesita es el riñón, que son 17,000. Y después de ahí viene la córnea, luego viene el hígado, luego viene el páncreas, luego viene el corazón. Okay. En ese orden más o menos está distribuido el CENATRA, tienen su lista. Estos pacientes pues obviamente van a un hospital que tiene licencia para trasplantes, se inscriben en el sistema y se protocolizan, o sea, los cirujanos de trasplantes los estudian, los internistas, los expertos, para ver si cumple los criterios para entrar o no a la lista, y luego ya bajo estas circunstancias pues se pone en la lista de espera, ¿verdad? Desgraciadamente nuestra cultura de donación aquí en México pues es casi nula, y obviamente tenemos un índice de donación muy bajo. Entonces hay personas que se mueren esperando un órgano, desgraciadamente, aquí en México, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay gente que done órganos. Entonces nuestra cultura pues es muy, muy baja en ese aspecto. El país punta, por ponerte de algún modo, en el mundo es España, y se mide ppm, o sea, personas por millón. Uh-huh. Entonces son 40 personas por millón en España. Aquí en México son 8. Y se me hace que nos fuimos largos. Está abajo, en Latinoamérica está abajo de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, y lo sigue México. Obviamente Canadá y Estados Unidos también están arriba de nosotros. Sí. Entonces, como se dan cuenta, es una cultura de donación casi nula, en la que no podemos acceder mucho a órganos, y cuando accedemos, pues los sistemas de salud no tienen insumos para llevar a cabo las cirugías, y entonces a veces también se pierden órganos por esta cuestión. Hay cuestiones legales que inciden, los ministerios públicos, cuestiones de proceso, que no hay desde un medicamento hasta un medio de diagnóstico. Entonces sí es un proceso muy escabroso. Coahuila tuvo su apogeo de trasplantes hace 15, 20 años, una tasa muy elevada de trasplante cadavérico, pero pues fue decayendo, ¿no? Ya te comento yo que yo al llegar aquí había realmente poquito trasplante. Hicimos uno aquí en el hospital universitario de riñón. Hicimos en el general 2, se hicieron 2 en el general, 2 de riñón, y se hicieron 2 de córnea, que yo recuerdo desde que llegué aquí a Torreón. Mientras antes estaba yo en el Hospital Central Militar, hacíamos hasta 40 en un mes de córnea. Y, o sea, sí se va muy arriba del Distrito Federal, sí, y del Estado de México en comparación con nosotros. Obviamente por la población, pero también por los medios que hay, que te facilitan el llevar a cabo todo el proceso de donación de órganos para trasplante. Claro. ¿Y cómo pudiéramos incrementar esa cultura del...? Pues yo creo que son pláticas, que ayuden los medios, que difundan la televisión, el radio, el periódico, entrevistas, que se toque una y otra vez el tema, sobre todo con los jovencitos, sobre todo con los niños, para que ya vayan creciendo con esa cultura, sí, de donación de órganos, ¿verdad? Doctor, ¿existen criterios que se ponen en ventaja para recibir un órgano? O sea, si son niños, si son adultos mayores. Sí, obviamente cuando se hace el protocolo de un paciente se tienen criterios de inclusión o criterios de exclusión que son muy amplios. Okay. Pero ahora sí que a grandes rasgos, yo te puedo decir, por ejemplo, la edad. La edad puede donar desde los 4 hasta los 75 años, pero varía en cada hospital. O sea, ellos ponen sus normas, ¿no? En algún momento
pero así a nivel mundial, desde los 4 hasta los 75 años son el donante que llamamos ideal. Okay. Hay donantes límites, que son personas que ya tienen una infección, que ya tienen hepatitis, que ya tienen VIH. Ahí se aplican otros criterios, por ejemplo, el criterio de expandido, que es de las personas que aún con una infección, si se necesita mucho el órgano, se trasplanta y se dan retrovirales, antivirales, para que la persona viva de alguna manera. Entonces, le llaman en España criterios expandidos, y ya se hacen en México en algunos donantes. Hay los llamados donantes límite, ¿verdad? Que casi no cumplen los criterios, pero que están en la raya, y entonces vas y lo tomas para trasplantarlo, ¿no? Que sí se puede. Entonces, en Ciudad de México, bueno, yo estuve en el Hospital Central Militar, y ahí hacemos todo el proceso, y sí era muy dinámico, muy trabajado, muy a gusto. Aquí, pues desgraciadamente no hay mucho apoyo, no hay muchos medios, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero esos son los criterios para las personas que donan. Sí, pero... por ejemplo, de los 4 a los 75 años. Como ideales. Ok. Por ejemplo, yo te lo pregunto porque en una ocasión que fui a donar sangre, que no es lo mismo, por el sobrepeso no me permitieron hacer la donación. También aplican ciertas cuestiones con respecto a... Fíjate que ya casi trasplantes de órganos sólidos, como le llamamos, pues que no aplica. Hay una situación ya de criterios expandidos por el mismo hecho de que hay tan pocos donantes, que se expandieron los criterios para aceptar más personas como donantes. Okay. Y que realmente sí funciona el órgano, sí se salva una vida. Muchas veces la esperanza de vida es menor, pero bueno, si te dicen que vas a vivir un año, pues excelente, ¿no? Pues sí, comparación lo que se puede extender, ¿verdad? Entonces, sí hay esa diferencia. Hablamos de la donación cadavérica, ¿verdad? El donante vivo, pues, en cierta forma lo estamos ya dejando en desuso, porque lo que creas es una insuficiencia de dos, ¿no? Si a una persona que está sana le vas y le quitas un riñón para ponérselo a la hermana que está enferma, pues ya dejas dos en insuficiencia renal, de alguna forma, ¿no? Entonces, el ideal es el paciente de donación cadavérica, que es el que tiene muerte encefálica o muerte cerebral. Okay. Pero muerto su cerebro, pero todos sus órganos están vivos, están funcionando, obviamente a base de máquinas, a base de aminas, de medicamentos, y entonces tienes la oportunidad de quitarle esos órganos y trasplantárselos a una persona. Aquí en ese aspecto hay 3 tipos de donantes, del 1 al 3. El 1 es el que tiene apenas 24 horas que se le diagnosticó la muerte encefálica. Okay. Es el donante súper ideal y que sea joven, ¿verdad? Y entonces hay el otro que es de 24 a 48, y el otro de 48 a 72. De todos modos, si tienes un criterio expandido, puedes tomarlo después de las 72 horas, ¿verdad? Pero ya no son ideales, ¿no? Esos son los 3 tipos de ideales que hay. Okay. Pero decías que hay forma de mantener al cuerpo ¿con vida? Bueno, entre comillas, entre ¿no? comillas, ¿no? O sea, el cerebro pues ya... Sí, el cerebro ya está muerto. Obviamente hay estudios que la ley te obliga a hacer para saber que no hay riego ya cerebral, que ya el cerebro murió. Y entonces tú vas haces tu papelería y vas a que te lo autorice el Ministerio Público. A veces se batalla porque no entienden los ministerios públicos todavía esta cuestión de la donación, y le dices, oye, ven, porque ¿sabes qué? Tengo un donante aquí, y tarda 8 o 9 horas en ir. Entonces pues te desesperas porque está pasando el tiempo. Aquí el factor tiempo es determinante en muchas cosas, y a veces pues el médico o el legista dice, no, pues yo voy a ir en 8 horas, en 9, en 10, y pues estás uno desesperado en el hospital, ¿verdad? Porque luego, dentro de los mitos que ahorita comentábamos y que vamos a entrar en eso, que luego nos basamos mucho en las cosas que vemos en las películas y en las series, pues yo veo que casi creo que le extirpan el órgano en el lugar del accidente, sí. Y mientras se llevan el cadáver en la ambulancia, llega un helicóptero y bueno, esto ya es muy impresionante, ¿no? Como me imagino que debe de, digo, ahorita que me estás diciendo que todavía se tiene que ir con el médico, con el Ministerio Público, claro, y toda una serie de cuestiones burocráticas, pues ya dejan entredicho lo que luego vemos
en la televisión. Sí, en la televisión es un poquito exagerado, ¿verdad? Sí hay tráfico de órganos, existe, desgraciadamente. También existe el llamado turismo de trasplante, que es más común, pero realmente necesitas una infraestructura impresionante para llevar a cabo un trasplante, y es un proceso legal, burocrático, administrativo, también de que a veces te dura 2 o 3 días, ¿no? Porque aquí en México, por ejemplo, tenemos al disponente primario, que es la persona que va a donar. Vamos, si tú vas a donar órganos y dices en tu licencia, soy donante de órganos, sale, tú eres el disponente primario, pero el disponente secundario va a ser tu familia y va a ser en prelación. ¿Qué significa? Bueno, que si estás casado va a ser tu esposa, que si estás soltero van a ser tus padres. Ellos son los que al último firman ante el Ministerio Público para que uno pueda tomar el órgano. Ese es el disponente secundario. Entonces, hay mucha tardanza a veces, porque obviamente aunque la persona haya puesto que él sí quiere donar, pues la familia te dice que no, y legalmente no puedes hacerlo. O sea, pero el hecho de que mi voluntad haya sido esa, no hay forma de... No hay forma. Yo tengo una iniciativa que se llama donación presunta, en la cual ya, si tú lo dices, como en España así es, si tú lo dices, se toma. Porque tú pasas a ser parte del Estado, tu cuerpo, o sea, y entonces el Estado tiene el derecho de tomar esos órganos y tú ya lo autorizas. Que se pueda firmar previamente. Donación anticipada se llama, es una iniciativa que yo metí hace como 4 años a la Cámara de Diputados, pero ya no pasó de ahí. Entonces, pues obviamente se batalla con ese aspecto, que es administrativo, burocrático, legal, y no se hace aquí. En España, por eso España es la punta de lanza del trasplante, porque juegan con este sistema, ¿no? Lo tienen este sistema, ¿no? Doctor, y en esta lista que decimos de las personas que están esperando un trasplante, ¿existen personas que tienen prioridades por encima de otros para recibir un órgano? Sí. Hay una clave, o hay un código que se llama código 0, en el cual o urgencia 0, en el cual tú documentas que tu paciente, por la edad, por la gravedad, por 1000 cosas, puede estar encima de otros en la lista, pero lo tienes que enviar a Senatra. Senatra lo tiene que ver y te tiene que dar la autorización para que tú lo lleves a cabo. Urgencia 0, sí. Entonces, pues no sé, por ejemplo, tener un niño que tiene mucha esperanza de vida y hay 3 personas arriba ya, pues ya viejitas. Entonces dicen, no, pues mira, yo voy por esto y esto y esto, yo quiero el jovencito. Claro. Entonces, ya pues te contesta Senatra si lo puedes o no puedes tomar el órgano. O sea, entre más joven es más el criterio de inclusión. Es que sabes que son muchos criterios, son muchos, las enfermedades, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, si tiene enfermedades congénitas, qué esperanza de vida tiene, o sea, entran 1000 criterios y ahí los tienes que documentar todos para poder llevar a cabo la donación. Y luego que más o menos sean compatibles, ¿no? De hecho, tienen que ser compatibles. Bueno, primero, sí, la sangre, que más o menos no, yo hubiera matado más o menos. Hay otras que se llaman pues pruebas cruzadas, que en las cuales ves muchos antígenos y anticuerpos en los que se tienen que hacer esas pruebas para saber si va o no va a rechazar el órgano. Y aún así no es seguro, ¿verdad? Puede ser que sí. Tienes que dar también inmunodepresores ya cuando se acabó el trasplante para que no sea un rechazo agudo, 1000 cosas, o sea, es un proceso difícil, pero que sí se debe llevar a cabo, claro, obviamente. Doctor, ¿y cuánto dura después de muerto o que una persona muere y se saca el órgano? ¿Cuánto dura ese órgano viable para poder ser trasplantado? Yo te decía ahorita que había 3 tipos de trasplante, de 24, de 12 a 24. Bueno, 24, pero decías de las personas que habían muerto en ese tiempo, pero una vez que se... que se quita el órgano. Ok. Una vez que se quita el órgano, por ejemplo, el corazón tiene como 4 horas, que es el que tiene más rango corto. Es en 4 horas de que la persona murió, si se quita y no está, porque los medicamentos que pones, que generalmente son aminas, vasopresinas, algunas otras hormonas, van dañando el tejido de los órganos. Entonces, mientras menos uses esos tipos de medicamentos y mientras menos tiempo sea el tiempo en que lo tuviste en muerte encefálica, pues va a ser más viable que el órgano pueda ser trasplantado. Entonces, el primero que toman siempre, si se va a tomar, es el corazón, y de ahí en más ya empiezan riñones. La que más aguanta es córnea, que son 6 horas, ¿verdad?
Una córnea la puedes tomar después de 4 horas y es viable. O la puedes poner en Optisol y te dura mucho tiempo ahí, pues así sirven los bancos de ojos, por ejemplo. Entonces, ¿sí existe una manera de preservar estos órganos? O sea, para prolongar un poco más. No tanto preservar, en sí la córnea es un tejido, pero es la que más podemos preservar. Y los otros no, tienen su tiempo para sacarles, como te digo, por ejemplo, primero el corazón y de ahí en más todos los demás, para poder trasplantarlos. Y cuando alguien es donador de órganos, ¿se sacan todo lo que se pueda aprovechar? No, tú ves la lista, por ejemplo, tu hospital debe tener una lista. Yo estuve en un hospital, digamos, en el Manto de la Virgen, por decir algo, en el universitario, y yo ahí tengo mi lista de pacientes para ser trasplantados. A lo mejor tengo 3 de hígado, 3 de córnea, 1 de riñón, etcétera. Entonces, si la persona muere y yo tengo, bueno, yo puedo hacer ahorita o el trasplantólogo me dice, ya se junta todo el equipo de trasplantes y el equipo de donación, y ¿sabes qué? Pues hay un hígado, nosotros necesitamos un hígado, ¿es compatible? No, pues que sí es compatible. Pues entonces lo empieza a trabajar, ¿verdad? Pero si no necesita los otros órganos, o si no hay viabilidad para esos órganos, entonces no tiene ni caso que los quites, porque sacarlos. Sí me explico, ¿no? Sí, claro. ¿La compatibilidad tiene que ver con el tipo de sangre que tiene? Sí, primeramente. Sí. Primeramente, cuando empieza todo el proceso de donación, pues preguntas el tipo de sangre. Y ahí son iguales, empiezas a hacer el empate de otras pruebas. Wow. Enfermedades y demás. Híjole, pues qué interesante todo esto del trasplante de órganos. Más o menos el promedio en México de trasplantes ya, ahorita nos decías personas por millón. De personas por millón, pero de los donantes, pero más o menos es el promedio. Es que generalmente al hablar de donantes también se habla de trasplante. O sea, se aprovecha siempre. O sea, yo no puedo tomar un hígado que no voy a aprovechar, vamos. Entonces, más o menos son empatados aquí en México, ¿no? Si voy a tomar un riñón es porque ya se lo voy a poner a otra persona que lo esté esperando. Entonces, el número de donantes, el número de trasplantes. Si son 8 por millón. A ver, hay que hacerle cuentas. Eso está bajo en comparación a España, está bajo en comparación a todos los países que te mencioné. 40 por millón en España. Sí. Muy alto, es la punta de lanza del trasplante España. Doctor, ¿usted ha estado en quirófano al momento de un trasplante? Pues sí, generalmente cuando procuras un órgano debe estar ahí hasta el momento en que es trasplantado. Es parte de lo que le llamamos trazabilidad del órgano, para que no se vaya a perder, no se lo van a llevar, no se lo vayan a... Entonces tiene escribiendo todo el proceso hasta que es trasplantado el órgano, para estar seguro y dar fe de que el órgano fue trasplantado correctamente y enviar un proceso de trazabilidad aceptable. Pero usted es parte del proceso de... ¿operando o no? No, es más bien observando. Y generalmente, pues a veces le circulas o le ayudas al cirujano ya cuando tienes experiencia, ¿verdad? Que te dicen, pues ahí agarra el custodiol y que esto y el otro, aquello. Ya hay experiencia, entonces hay cirujanos que son bien rápidos, hay cirujanos que son medio lentos, hay de todo. Sí. Pero definitivamente les marcas, el coordinador debe marcar una hora cero, así se llama, en que empieza después del trasplante. ¿Sabe qué, doc? A las 4 es la hora cero en quirófano, ya debe estar ahí, bueno, el que se va a trasplantar, el que va a donar, y ya de una saladita a otra, vámonos rápido. Ajá. Bueno, y si es en otra ciudad, pues ir por el órgano en un avión, en un helicóptero y traértelo y trasplantarlo, ¿no? Entonces también la persona que saca el órgano debe ser experto para saber cómo trasplantólogo, un cirujano se llaman fellows, porque no son especialidades. Un cirujano que tenga un fellow en el trasplante. Hay unos por ejemplo, si es de corazón, tiene que ser un cirujano cardiotorácico con el fellow de trasplante de corazón. Si es de hígado, un hepatólogo con el fellow de trasplante, un gastroenterólogo con fellow de trasplante de hígado. O sea, no todo puede hacer todo, ¿verdad? Un oftalmólogo para córnea, un nefrólogo con especialidad de trasplante renal, un cirujano para hacer el trasplante de nefro, un internista para estar manejando todo el proceso y manejar al paciente antes del trasplante y después del trasplante. Es un equipo grandísimo, no es cualquier cosa. Y después de la cirugía, me imagino que pues son otros cuidados, sobre todo cuando hay estos criterios extendidos, ¿no?
que nos comentabas de que se extienden los criterios a personas que tienen alguna infección que luego hay que atender, ¿no? Ya claro, prácticamente sí. lo estás... Me lo van medicando. Lo estás infectando al trasplantarle el órgano y tienes que atenderlo, ¿no? Entonces, pues es una cuestión muy, muy compleja esto que nos platicas. Y dentro de este esquema de lo que nos comentabas acerca de la bioética que habías estudiado, pues entra mucho aquí, ¿no? Sí, ahorita tú estabas diciendo algo del cuerpo también, mencionas el cuerpo, sí. Y pues el cuerpo es todo un sujeto de estudio en la bioética, bien complejo, o sea, el cuerpo humano como tal, sí, entra desde el momento, hay muchas corrientes bioéticas, unas muy tajantes, otras más lábiles en lo que es el cuerpo humano, y toda esta cuestión bioética entra en lo que es el trasplante. Es una cuestión compleja también ya hablar de bioética en trasplante, porque a veces lo que estás logrando con una buena fe, lo empiezas a hablar con alguien que no debías hablarlo y se te viene todo encima. No sé si me explico. Sí. Y por ejemplo, pues también esto que comentas acerca de los donantes vivos, ¿no? Pues finalmente el quitarle un órgano a una persona que también lo va a dejar en cierta vulnerabilidad, también creo que se debe tratar todos estos... No es lo ideal. Lo ideal es tenerlo de un paciente de muerte encefálica, o sea, el paciente de trasplante cadavérico, que se llama. ¿El porcentaje de trasplante de donante vivo es muy bajo? Pues yo tenía entendido aquí, por ejemplo, que estaba alto en la 71, tienen un porcentaje de donante vivo. ¿Es más alto que el cadavérico? Sí, obviamente, es ¿Sí? mucho más alto porque, pues, generalmente ves a una persona que está sufriendo y sabes que por la lista de espera no va a tener el órgano, entonces se sacrifica la familia por ello. Generalmente, que no es lo... Eso en cuestión de bioética ya es un tema bien discutible, que mejor no lo tocamos porque está muy espinoso. Pero, ¿qué órganos sí se pueden donar estando vivo? Pues el que más donación tiene es el riñón. Sí, y o sea, el sí hígado, se puede vivir con... El hígado también, porque el hígado está segmentado y con un segmento lo quitan y lo ponen a otra persona y a veces pega, ¿verdad? Pero bueno, y es un tema bien escabroso. Sí, muy, muy escabroso. Bueno, bioéticamente hablando, médicamente a lo mejor me dicen, no, pues no, pero bioéticamente sí es muy espinoso. Y sobre todo también que dices que hay mercados negros que hacen este tipo de prácticas, pues no muy éticas. Y el turismo de trasplante, pues algo que luego ocurre también en México, que ocurre en otros países y que es un mal que debemos erradicar de lo que es trasplante, ¿no? El turismo de trasplante es como viene una persona de otro país, es una persona, vamos a suponer, de mucho dinero, y en su otro país la persona no tiene nada de dinero, a alguien que él conozca y le dice, ¿sabes qué? Te ofrezco tantos millones por tu riñón, se viene, no, vamos a México. En México lo que necesitas es una carta notariada donde son amigos entrañables durante 5 años, aunque son familiares lejanos, y ya se lleva con el trasplante. Se llama turismo de trasplante, es un vicio que es penado por la ley y es pues antiético completamente y es ilegal. Entonces es un mal que se debe erradicar del trasplante. ¿Y es muy común? ¿Es común? No creo que sea, la verdad yo no tengo estadísticas, pero de que es más común de lo que pensamos, a lo mejor sí, no sabría decirte, vamos. Claro. Pues qué interesante, ya estamos llegando al final de este programa. Así es. Muchas gracias, le agradecemos al doctor César Uriel Tapia Rodríguez, director general de la Cruz Roja. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos habló acerca de la estructura de la Cruz Roja, todo lo que hace, las estadísticas de todo lo que se atiende ahí y también de los trasplantes de órganos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, les recordamos ahí nuestras redes. Nos pueden encontrar en YouTube como Ciencia en Frecuencia, en Spotify como Ciencia en Frecuencia y todos los martes en punto de las 3. De las 3. 3 por Radio Universidad. Por Radio Universidad, 89.5 en Torreón
y 104.1 en Saltillo. Así es. Entonces, Esto fue Ciencia suscríbanse, compartan. Así es. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Adiós, gracias. Bye. Gracias. Bye.